Dios. Es 1997, y los lectores periódicos de la revista Young Animal se encuentran por vivir en carne propia uno de los momentos más significativos de la historia del medio, la publicación del capítulo perdido de Berserk. Para entender la importancia del fenómeno generado por el capítulo 83, es necesario hablar de Berserk en sí mismo, y estoy seguro que para este punto algunos de ustedes sabrán exactamente de qué estoy hablando. Pero existirán aún quienes no pasa nada. Tomen asiento y siéntense. Permítanme introducirlos a Berserk, un seinen de fantasía oscura ambientado en un mundo inspirado en la Europa medieval que narra una historia demasiado extensa que, para fines prácticos, podemos entender como una tragedia épica, en un sentido más cercano a la definición original de estas dos palabras por allá del Monte Olimpo. Es decir, tenemos aquí un relato extenso que narra la aventura de varios héroes dotados de cualidades excepcionales en un enfrentamiento prolongado contra los dioses y la inevitable fatalidad a la cual están destinados. Berserk es la historia de Guts, y su vaivén de emociones y sentimientos donde la única constante es el sufrimiento. Sin embargo, estoy seguro de que narrado por mí no suena como un plot con potencial de darle a su creador el premio cultural por excelencia Osamu Tezuka, y hay que reconocerlo, lo cierto es que no lo es. La belleza de Berserk trasciende a su concepción, colocándose más bien en su ejecución. En ambas la dedicación y la genialidad de Kentaro Miura, quien, de forma literal, dio la vida para plasmar sus interpretaciones del mundo en esta obra. Berserk desarrolla personajes tan finamente construidos que empatizar con ellos sucede casi por naturaleza, lo cual viene de maravilla a la temática tan visceral y dolorosa de la historia que no hace otra cosa que emular la vida misma, acompañada de una calidad de dibujo cuya composición y nivel de detalle genera un producto que no es sino el arte mismo, dejándonos vivir su definición. Para la fecha de publicación del capítulo 83, Berserk llevaba ya sus buenos años en serialización. En este momento la historia se encuentra en su punto de tensión máxima. Se ha desencadenado el eclipse, el evento disruptor que cambia para siempre la naturaleza de la historia y dota de un sentido a nuestro protagonista, un objetivo que cumplir, que no es sino una imperiosa necesidad de venganza. Y aquí quisiera detenerme, así sea de manera breve, para exponer mi desacuerdo con colocar el ápice argumental de Berserk en el origen temático de la historia. Colocar el eclipse como el fin ulterior argumental de la manera en la que lo hacen las películas y la serie del 97 convierten a la historia en una sola gran desgracia, en una gran catástrofe, dando la impresión de ofrecer únicamente impotencia, desesperanza del futuro y un absoluto sentimiento de intrascendencia de las acciones propias, como si el punto de la obra fuera desmoralizar cualquier intento de experimentar vivir ante el carácter inevitable del sufrimiento. Esta incapacidad de interpretación, de dotar de significado tal sufrimiento, convierte a ese sufrimiento en algo absoluto e inevitable, en algo real, dice Lacan. Sin embargo, y aunque entiendo que esto es un producto de la consideración de las características del medio por encima de la fidelidad al producto artístico en la adaptación del manga, la realidad es que este fenómeno dificulta el acceso a las virtudes que ofrece Berserk como historia. Al final, Berserk reincide en su temática esperanzadora, en la lucha contra el sufrimiento como un proceso de sanación. Miura demuestra de manera magistral que aquel que se enamora de una herida abierta está destinado a perder la vida, manchando de sangre a quien se acerque. Que una vez decidido por recorrer el camino de sanar esa herida, el proceso de sanación no es lineal y nos acerca a la belleza de la satisfacción de ver una cicatriz donde alguna vez existió una herida. Entremos ahora de lleno al análisis del capítulo 83. La primera página nos muestra al antagonista de la historia, el Halcón Blanco, en el proceso mismo de recibir el poder que le permitirá cumplir su sueño de ser el gobernante de una nación entera a costa de todo resquicio de humanidad en su ser, lo que significó ofrecer a los miembros de la banda del Halcón como sacrificio, dejándolos a merced de los peores sufrimientos, torturas y dolores que el humano tiene capacidad de experimentar, lo cual para Griffith, siendo Griffith, no fue más que un ofertón. Esto no parece gran cosa, ¿no? Existen 1000 secuencias en las cuales el villano se hace del poder que le permitirá convertirse en una fuerza incesante, Ganon siendo el más reciente por relevancia. Sin embargo, más allá del evento en sí, este capítulo nos explica la naturaleza de aquel poder,
el mecanismo a través del cual funciona dicha transformación de poder. Siguiendo el ejemplo de Legend of Zelda, es como explicar el mecanismo por medio del cual la Trifuerza otorga poder, o valor o sabiduría. Dicha exploración sucede por medio de un extenso intercambio entre Griffith y la máxima de las deidades dentro de este oscuro universo. Conocemos el mecanismo a través del cual opera el destino y se nos permite conocer muy bien, muy a profundidad, la propuesta de Miura sobre el origen, la naturaleza y la apariencia de Dios, lo cual es masivo, tan masivo que fue Miura mismo quien pidió remover dicho capítulo de la serialización del manga, por ser demasiado revelador acerca del universo de Berserk. En medio del vacío, de un plano dimensional ajeno a aquel al de los mortales, allí es que yace flotando un ente cuya forma asemeja a un corazón humano. Dios. Bienvenido, humano. Yo soy la idea del mal, el Dios deseado. Los humanos querían una razón para el dolor, una razón para la tristeza, razones para vivir, una razón para la muerte. ¿Por qué sus vidas estaban tan llenas de sufrimiento? ¿Por qué sus muertes eran tan absurdas? Ellos querían una razón para que el destino los tratase así. Yo creo esa razón, ya que eso es lo que se espera de mí. Yo controlo el destino, obedeciendo la esencia del ser humano, yo guío el destino de cada hombre. Haz lo que quieras. Yo me encuentro dentro de tu corazón. Soy parte de ti. Tú eres parte de la conciencia colectiva. Eres parte de mí. Tu deseo también es mi deseo. Tus mismas acciones serán apropiadas para tu raza. Que traigan dolor o salvación a los hombres. Haz lo que quieras, mi elegido. Estos son los fragmentos más significativos del diálogo de la idea del mal, los cuales nos explican su naturaleza, que se acompañan de paneles completos del abismo y de la forma que tiene la idea. Estas últimas dos palabras no fueron elegidas al azar, de hecho todo lo contrario. Por favor, den la bienvenida a Platón, y atrás de él viene Diógenes con un pollo desplomado en sus brazos. Si bien nunca la presentó terminada, Platón nos introduce a la teoría de las ideas por medio de sus diálogos de madurez. En estos trabajos, él separa el mundo en dos tipos de realidades, el que se experimenta a nivel sensorial, o el llamado mundo sensible, y el que se experimenta por medio de la razón, o el llamado mundo inteligible, concluyendo que se encuentra de manera inequívoca la idea del origen de la naturaleza de cualquier concepto a través de la formulación de cuestionamientos. Es decir, los grupos de entidades que comparten los mismos atributos responden a una idea única homogénea. Esta relación entre las ideas y sus particulares es a su vez causal. Las ideas son la causa de las particulares, que no son otra cosa que experiencias sensibles degradadas de su fuente, fuente que es la idea en sí. Así, todo producto perceptible por sus atributos como bello responde por causalidad a la idea de la belleza. Todo actuar sensible como honorable responde por causalidad a la idea del honor, y así, todos los actos malvados responden por causalidad a la idea del mal. Ahora hace sentido, ¿no? Y dicho esto, es que a mí me parece genial la decisión de eliminar el acceso al capítulo. No saltarlo. Si te encuentras leyendo Berserk hoy en día, podrás notar que el capítulo 82 sigue el capítulo 84, aún conservando ese espacio en medio para el capítulo 83, lo cual hace real su existencia, pero la hace inaccesible en su totalidad como una figura terminada. Y escúchame bien, porque esto está muy bueno. Cuando Kentaro Miura elimina el capítulo, lo que conocemos de la idea del mal son características, y los relatos acerca de la idea se vuelven esbozos como pequeños fragmentos que son parte de la totalidad a la cual representan. Estos fenómenos, relatos, comentarios, estos esbozos, no son otra cosa más que las entidades sensibles, los llamados particulares en la teoría de las ideas, y lo son tanto para los personajes habitantes de este mundo, dentro del manga, como para nosotros como lectores. Eliminar ese capítulo hace de cualquier experiencia relativa al capítulo en sí nada más que una aproximación, un fragmento, un particular, y cambia la dimensión a través de la cual podemos conocer a la idea del mal como entidad total, de lo sensorial a lo inteligible, convirtiendo a la idea del mal en lo que es propiamente una idea. Magistral, Chef Kiss. Es clara la imagen que propone Miura de Dios. Dios es una masa de carne con forma de algo similar a un corazón y es la causa de todo aquello que tiene potencial hiriente en el mundo. Bastante contrastante con la figura del Dios tradicional. Sin embargo, algo es claro como producto de los eventos en su consecución.
La idea del mal no genera sufrimiento de manera exclusiva o de manera aislada, debido al carácter interdependiente de las relaciones humanas. Pensemos en las situaciones en las cuales se habla de las consecuencias de la aplicación de un enfoque, aislando como sus consecuencias de su actuar solo aquellas las cuales fundamentan su permanencia en el tiempo. El capitalismo genera innovación, el capitalismo genera progreso, el capitalismo genera competitividad, el capitalismo genera riqueza, mientras piensa todas las latas de refresco de cola negro con esquema color rojo y blanco donde tu elección es intrascendente debido a la imposibilidad del consumo ético y finalmente vas a apoyar a que las compañías pequeñas desaparezcan dejando vía libre para que la compañía de mayor poderío económico siga explotando los mantos acuíferos en territorio nacional para seguir comercializando su agua punto rar, que tampoco es que te alcance para comprar. Y más allá de la función caricaturesca del ejemplo que no por ser ridículo es menos real, es necesario entender que la manifestación de la dependencia ontológica de las consecuencias respecto a la causa sucederá de manera independiente de la intención a priori de conseguir alguna de ellas. Es decir, la interpretación de éxito en lograr competitividad, innovación o progreso o riqueza con la aplicación de nuestro capitalismo de manera amoral y utilitaria es independiente a las consecuencias generadas en el mundo por causalidad según las leyes del orden natural. Por muy exitoso en términos utilitaristas, las consecuencias de tal ritmo productivo no son otra cosa que una crisis ambiental. Y traigamos de regreso la conversación hacia Dios. Es decir, que toda persona que conciba a Dios como responsable de su dicha, concibe a su vez a Dios como responsable de toda la desgracia generada a partir de la decisión de complacer a uno a costa del sufrimiento o la indiferencia de la situación de todos los demás. Si Dios da poder a un hombre para trazarse el camino que eventualmente culmine con la propiedad de un reino estable y próspero para miles de personas, pero deja un camino de sufrimiento y penumbra, Dios es responsable de ambas consecuencias, la dicha y la desgracia, y de las consecuencias de las consecuencias. En el mundo de Berserk, Dios es la suma causa, la causa primera de todo aquello que existe, que es, que fue y que será, manifestada con infinitas formas e infinitos modos. Dios no es otra cosa que la causalidad en sí misma, las leyes que posibilitan el espacio de los factores condicionantes que en su interacción determinan el efecto, lo cual dota al ser humano de infinita capacidad de entendimiento y de interpretación, pero hace imposible la autonomía debido a su condicionamiento por las leyes naturales. La idea de la imposibilidad de la libertad del hombre, Dios como la causa de todas las consecuencias, como la interacción de los factores condicionantes que en su interacción determinan el efecto, son nada más y nada menos que las ideas propuestas por el mismísimo Baruch Spinoza. Y es justamente la definición del Dios de personas como Albert Einstein, Stephen Hawking o Carl Sagan. Esta idea demuestra el modo en el que el mundo de Berserk no es más que un puente para el entendimiento de las representaciones de este mismo mundo en el cual nos encontramos, siendo una interpretación en sí misma. Por eso es que su historia es tan llanamente trascendente. Y con esta idea yo sé que muchos estarán preguntando, ¿cómo puedo argumentar que la idea del mal no es Dios? En el capítulo 83 se nos explica que los humanos querían una razón para el dolor, una razón para la tristeza, razones para vivir, una razón para la muerte. Ellos querían una razón para que el destino los tratase así, y Dios creó tal razón. Esto suma muchísima evidencia al entendimiento de que la idea del mal no es Dios en sí, en el entendido de que la idea del mal no puede ser Dios por el solo hecho de ser una consecuencia de las plegarias humanas. Mismo Spinoza concibe a Dios como entidad circular inmanente, absoluta y más importante que todo, causa primera de todas las consecuencias. ¿Qué entidad cumple con estos requisitos en el mundo de Berserk? Una sola, la causalidad como ley natural que permite en su absoluto existir todas las consecuencias posteriores. Pero bueno, dejemos de salirnos del script. Ya me dedicaré en el futuro a hacer un análisis de Berserk, así que quédense alrededor por un rato. Hablando específicamente de la génesis de la idea del mal, ¿cómo es que los humanos crearon a Dios? Bastante naturalmente, de hecho, de manera muy inconsciente, preguntando por qué. Esta pregunta, ¿por qué?, es una pregunta muy ambigua, es reduccionista, justificante y es ontológicamente reaccionaria, porque no es sino el intento de reacomodo de la realidad propia ante un evento que presente evidencia que lo desafía. Permítanme desarrollar la idea. Hagamos un ejercicio. Trata de responder, ¿por qué existe Dios? Esa pregunta es tan extremadamente ambigua y tan poco específica que la cantidad de respuestas coherentes que se le puede dar es simple y sencillamente abrumadora. Esta
aparente infinidad de posibles resultados es el efecto mismo por el cual Freud propuso la asociación libre. Si es que existe una infinita cantidad de cosas que decir o pensar ante cualquier fenómeno, ¿por qué pensar esta cosa en particular? Sencillo, porque las causas nos condicionan, siendo este ejercicio una técnica de aproximación a los esquemas cognitivos y a la percepción del mundo bastante enriquecedora. De manera sencilla, la reacción ante cualquier fenómeno no es aleatoria, es de hecho causal, provocada por el mecanismo de interpretación que me gusta llamar modelo de mundo, que no es sino todo aquello que somos en su eterna interacción y cómo lo acomodamos según nuestra valoración de la evidencia del mundo. Así, cuando alguien pregunta ¿por qué?, lo que está demostrando es la concepción del fenómeno al cual ha sido expuesto. Una persona que pregunta ¿por qué me pasan cosas malas?, está demostrando la generalización de un fenómeno, el cual unifica en un grupo cuyos atributos percibidos los coloca dentro de los conceptos conocidos como cosas malas, que a su vez son una construcción moral, contingente y típica de un tiempo particular en un espacio particular según lenguaje particular ante una situación particular. Y si le contestas a esa pregunta, ¿por qué le pasan cosas malas?, dirá que no quería una explicación, sino que solo quería desahogarse. Y la verdad es que sí, no está mintiendo. El efecto disruptivo que generó aquel evento traumático hará que la psique busque reacomodar su modelo de mundo ante algo que le generó duda. No es desahogo, es casi un mantra, un intento por apelar a la simpatía de aquello que tiene historial de caber en nuestra cabeza, de recordar aquello de lo que dudó, para por medio de los sentimientos reconfortarse y reafirmarlo, y así volver a la estabilidad por medio de generar una explicación, colocar a algo como el responsable, o los responsables, o él o los culpables incluso. Esta es la intención de preguntar en su primer momento, porque la manifestación de solo vivir con la incertidumbre, sin acomodarlo, significaría una persona incapaz de solucionar el conflicto. Sin embargo, es cierto que la incertidumbre es inconcebible, pero la otra opción es seguir la evidencia, y eso nos condenaría a una vida de responsabilizarnos de nuestros actos, admitir que no somos libres y ver a los ojos al coloso que ni siquiera es que hayamos creado. Esa es la razón por la cual dolería tanto. Estamos, sin quererlo ni beberlo, en un lugar que no elegimos, con gente que no conocemos, con responsabilidades que no aceptamos tener y expectativas que no podemos cumplir. La realidad es desesperanzadora y dolorosa. El universo no conspira a tu favor y de verdad te deseo que no cumplas tus sueños. Si el amor no es para siempre, ¿qué sentido tiene hacerse dependiente de alguien? Tendríamos todos que trabajar en generar vínculos duraderos y saludables y no. Admitir que aquel que tiene acceso a comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, tiene una educación, es letrado y vive dignamente, tiene una ventaja sobre alguien con carencias, destrozaría el ideal meritocrático. Y para que todos seamos millonarios no existen suficientes minas de cobalto sobre el mundo. O sea, sí hay, pero entonces no te vas a querer poner la camiseta, y ya no van a tener sus 900 mierdillones de excedente que tampoco usan, pero no por eso te lo tienen que regalar. Es mérito suyo, porque ellos tienen los servidores que heredaron. Estupendo por ser jodido. Al final, la moral es una institución que fundamenta los ideales necesarios para la perpetuación de este sistema, y por lo tanto también tiene fines clasistas. Esto no lo digo yo, lo tomo de un güey todo tonto, la neta, no creo que lo ubiquen. Nietzsche, Nietzsche. En una investigación generó una propuesta bien extensa sobre la genealogía de la moral, en un libro que se llama así, Genealogía de la Moral, exponiendo el origen entre lo bueno y lo malo, demostrando que está directamente relacionado con las características propias de la realeza y de la gente ordinaria. Podemos verlo en que en el mundo real, desde el solo hecho en que decir que alguien sea noble es una virtud, y ser ordinario sea un defecto, lo que dejó clara la validez de los cuestionamientos de nuestros valores morales, y destruyó a la sociedad como la conocíamos, y se le fue la iglesia encima, y se murió de mente. Yo lo quiero mucho, la neta, al Nietzsche. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Prácticamente todos hemos escuchado sobre el concepto de rey, quienes en su gobierno apoyan a los valores de la institución que los legitima, como lo es, por ejemplo, la iglesia. Yo pregunto, ¿no es esto similar a la manera en la que quienes nacen herederos de fortunas millonarias o se hacen ricos por medios utilitarios y privilegiados apoyan los mecanismos amorales que los legitiman como millonarios o privilegiados y colocan a la causa de su éxito cosas bien fumadas como trabajar duro y meditar y pararse a las 4 de la mañana, estando en completa negación de las causas que los favorecieron o de las conductas inhumanas de su ascensión al trono? Al final, el neoliberalismo tiene cosas bien religiosas. Y muchos dirán que la historia la escriben los vencedores, ya lo sabemos, pues no, Nietzsche demuestra que no,
que la historia no la escriben los vencedores, que la historia la escriben los letrados, y entonces tenemos que considerar la posibilidad de la motivación de aquellos para escribir la historia como un intento de legitimación de sus realidades. Así es que se entiende a la significación como el sumo potencial creador de realidades. Solo que en el mundo de Berserk, al ser un mundo de fantasía, la creación es mucho más literal, lo cual funciona de maravilla para entender la metáfora o las metáforas con las cuales Kentaro Miura nos expone su concepto de mundo. Al final, toda obra es una autobiografía del autor. Y aún así estoy seguro de que alguien me dirá que no sirve mi ejemplo porque sabemos que la idea del mal no existe en el mundo real porque no ha dado pruebas de su existencia y Dios sí existe y es bueno porque se les apareció en el culo de un chihuahua. Y es cierto, no estoy diciendo con esto que el mundo de Berserk sea una representación textual del mundo en el que vivimos. Es más bien una metáfora, una interpretación. Pero ello no lo hace menos real. De hecho, sucede todo lo contrario. Si las personas definen las situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias. La significación crea realidades. Vamos a ello. Tomemos como ejemplo la historia de un pueblo en el que algo muy grave está por pasar, que se llama Algo muy grave va a pasar en este pueblo, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Y yo sé que esta introducción todavía parece un relato completamente separado. Sin embargo, este relato demuestra perfectamente el punto anterior, la manera en la que se entiende tu modelo de mundo, aquello que crea tu realidad, no de una manera indulgente, sin tomar partes aisladas de la física cuántica como vibraciones en el universo y la manifestación, más bien hablando de un proceso de influencia, hablando de psicología, sociología, aprendizaje y crianza. Esta frase claramente no es mía, es un teorema formulado por William Thomas, un güey que le hacía a la sociología y estoy seguro que no hará mucho clic. Sin embargo, Robert Merton es quien acuña el concepto de profecía autocumplida derivado del teorema de Thomas. En la interacción con el modelo de mundo, la profecía autocumplida tiene capacidad de generar la realidad de las sociedades. En el cuento Algo muy grave va a suceder en este pueblo de Gabriel García Márquez se relata la historia de una señora que amanece con el presentimiento de que algo muy grave va a pasar en ese pueblo. Y por medio de los mecanismos de influencia social típicos de su contexto generados a partir de su historia y de su lenguaje del yo, se termina gestando una turba masificada que abandona el pueblo, quema sus casas y se termina cumpliendo la profecía de que algo muy grave iba a pasar en ese pueblo. Esta historia solo tiene sentido gracias al lenguaje del yo, sin el cual la vida social sería completamente irreconocible. Si esta señora fuera de otro país, por ejemplo, Bélgica, y hubiera amanecido con una sensación rara, al preguntarle a sus hijos nacidos en Bélgica mientras desayunan su desayuno promedio de Bélgica, ella no les habría dicho que algo muy grave iba a pasar en el pueblo del cuento de Gabriel García Márquez, sino que sentía algo raro, y tal vez sus hijos hubieran tomado el día para llevarla al médico donde la atenderían increíble, sin pagar un solo franco belga, y entonces conseguiría resolución a su inquietud por medio de la visita al médico, y seguiría con su vida anódina donde no queman pueblos producto de la sensación de una señora. Ejemplos de este fenómeno existen en todos lados. Puedo pensar justo en este momento en uno de un banco alrededor del cual se gesta el rumor de que está por quebrar, razón por la cual todos sus clientes terminan yendo a ese banco para retirar todo su dinero, volviendo al banco insoluble económicamente y así cumpliendo la profecía que inicialmente no era real de que el banco iba a quebrar. Cuando una persona pregunta por qué ante una crisis, da paso a la generación de sesgos cognitivos producto de la significación en su interpretación y por tanto en la confirmación de su modelo de mundo. Esto inequívocamente influenciará su realidad y su interpretación de sus interacciones, las cuales también influenciarán a otras personas, generando así, por medio de las consecuencias de las situaciones que se definen como reales, una realidad. Comenta, dale like y suscríbete. ¿Qué realidad cree aquel que tiene en su potencial creador metido en una cámara de eco? Este punto tiene relación con la manera en la que explicaba el peligro latente del porqué, como una reacción. El diálogo interno no es otra cosa que el intento de asimilación, la creación de nuestra realidad, un intento de explicarle a nuestra conciencia cómo es que sucedió aquello lo cual nos ha dejado en un eterno desconcierto, en el entendido de que somos completamente ajenos a aquello que decimos ser. Sin embargo, si somos ajenos a todo aquello que somos, entonces ¿cómo podemos decidir un camino? ¿Cómo saber un camino si no sabemos qué queremos? ¿Cómo elegir un solo camino? Vivimos en la red de conexiones inmediatas más grande jamás creadas en la historia de la humanidad, en la época de la instantaneidad, tan infinitamente dependientes de la segregación de dopamina, del placer instantáneo que nos controla y nos rige, la definición propia de adicción. Aquí es que utilizamos lo aprendido de la lectura de Nietzsche y nos cuestionamos la moral como mecanismo legitimador de los sistemas que buscan su permanencia en el tiempo.
que si te gusta ver las consecuencias que genera la arrogante oposición a las dualidades ontológicas, sin romantizar a los buenos o a los malos, los juegos de From Software tienen todos alguna temática así. Dark Souls es la elitista codicia de un rey por negarse al ciclo de la vida y muerte. Bloodborne es la utilización de diversos métodos para conseguir poder y vida eterna. Sekiro es la negación de la mortalidad por medio del agua del dragón divino. Elden Ring mismo, bastante reciente su lanzamiento, es el intento de perpetuación de un reino con el poder de las leyes universales. Si significamos el mundo a través de la visión de un mecanismo con intereses de perpetuación de consumo, la realidad creada será aquella que permite el mantenimiento de un eterno dopaje para aliviar la crisis eterna que es vivir en un infinito sufrimiento. No nos queremos porque no podemos querer algo que no es válido, y no podemos validarnos porque no nos conocemos. ¿Y cómo íbamos nosotros a conocernos si lo que menos hacemos es buscarnos? Y porque buscarnos tampoco es placentero. Encontraríamos un tiradero, y duele encontrarnos tan infinitamente rotos, heridos por nuestros propios padres, nuestra familia, traicionados por nuestros amigos, demeritados en todo sentido, impotentes, saturados y ebrios de dolor. No es culpa de nadie. ¿Cómo podemos decirle a alguien con la eterna torpeza propia del ser humano que no use el único mecanismo que le ha permitido mantenerse en pie ante los imperdonables embates del violento actuar de la vida? Nietzsche pone un ejemplo que me gusta mucho y que voy a tomar el atrevimiento de citar textualmente. Así como un hombre divinamente distraído y absorto, a quien el reloj acaba de atronarle fuertemente los oídos con sus 12 campanadas del mediodía, se desvela de golpe y se pregunta, ¿qué es lo que en realidad ha sonado allí? Así también, a veces, nosotros nos frotamos las orejas después de ocurridas las cosas, y preguntamos, sorprendidos del todo, perplejos del todo, ¿qué es lo que en realidad hemos vivido ahí? Y nos ponemos a contar con retraso, como hemos dicho, las 12 vibrante campanadas de nuestra experiencia, de nuestra vida, de nuestro ser. Ay, y nos equivocamos en la cuenta. Necesariamente permanecemos extrañados de nosotros mismos. No nos entendemos. Tenemos que confundirnos con otros. En nosotros se cumple siempre la frase que dice, cada uno es para sí mismo el más lejano. En lo que a nosotros se refiere, no somos los que conocemos. Con esto termina este ejercicio que tiene como meta el recorrido del sendero. El cuestionamiento como praxis es el objetivo en sí. El análisis y la reflexión con el fin último de intercambio de ideas. Si te quedaste lo suficiente como para estar escuchando este segmento, quisiera agradecerte de manera especial por el apoyo. Y si acaso cualquier cosa que dije hizo mella en tu existencia, invitarte a dejar cualquier tipo de retroalimentación. Invitarte a que te suscribas, le piques al botón de like, ya que eso ayuda infinitamente al crecimiento de este proyecto. Y espero verte pronto aquí, en el próximo capítulo. Nos vemos.